Continuamos en la pantalla de Canal E y estamos en contacto con el analista económico Adrián Moreno para hablar un poco de las repercusiones que generó este último miércoles, este super miércoles, en la cual no solo tuvimos el dato de la inflación, sino también tuvimos ese mega licitación que finalmente me parece no tuvo los resultados esperados por el gobierno. Fue una renovación de apenas el 60% con tasas muy altas, arriba de ese 4% mensual, y que obligó además a salir al gobierno a anunciar una licitación de emergencia para el próximo lunes, con lo cual, para terminar de absorber el exceso de pesos, con lo cual empieza a ser una preocupación también para el gobierno y también para los mercados. Pero para analizar eso, como decía, estamos en contacto con el analista económico Adrián Moreno. Hola, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Roberto Madena te saluda. Hola Roberto, ¿cómo estás? Un placer poder estar con vos en este día no laborable para hablar de mercados, algo que nos interesa a todos, porque en la pantalla de Canal E siempre se hablan de noticias económicas y financieras, y obviamente que cada una de estas cotizaciones, como vos bien lo decías, de las principales empresas de la Argentina que cotizan a través de Merval y en este caso en la bolsa neoyorquina, es decir, en Wall Street, están hoy en concreto, de alguna manera amanecieron mixtas. No hay tanta pérdida como en el día de ayer, ya que como vos bien lo decías al principio de la introducción, bueno, después en esa jornada donde hubo todo, digamos, este proceso, donde el gobierno sale, el tesoro, mejor dicho, a ofrecer estas letras de CAP con CAP y demás, bueno, sale de alguna manera a querer captar esos 15 billones de pesos, pero como vos bien lo decías también, el 61% solamente fue renovado, cosa que preocupó al gobierno. Entonces, en ese contexto, bueno, creo que los inversores en concreto en el día de ayer estuvieron tomando ganancias, toma de ganancias muy fuerte, porque eso llevó a las principales compañías a descender de forma impresionante hasta una caída de 9% en algunas en dólares. Y bueno, esto creo que también nos habla un poco, viste, de el nuevo mapa que vayamos a transitar hacia las elecciones que se van a producir, bueno, en primera instancia el día 7 de septiembre, cuando los bonaerenses tengan que ir a dar su voto. Creo que es importante y clave resaltar esto para que la gente también, bueno, no se desespere, sino que arme su estrategia de inversión, arme su estrategia de trading también, es decir, a menor plazo, a corto plazo en realidad, bueno, conscientemente, de una manera inteligente y tratando de, bueno, sacar lo mejor posible, ¿viste? Porque es a veces, bueno, difícil también establecer, bueno, un escenario que sea correcto y que le gane a la inflación y que le gane al dólar en este contexto preelectoral. Sí, previo al miércoles de la licitación, veíamos unos mercados, analizando con distintos especialistas, que decían que estaba relativamente tranquilo a la espera de lo que sucediera en los próximos meses, sobre todo teniendo en cuenta que se viene, como bien decís, unas elecciones en la provincia de Buenos Aires, que si bien son locales, siempre son importantes por ser el territorio más importante, más grande de la República Argentina a nivel ciudadanía, pero también vienen las elecciones de octubre, que son a nivel nacional, con lo cual los mercados preveían, o por lo menos proyectaban antes de la licitación, un escenario de relativa tranquilidad de cara a las elecciones. Bueno, ¿cómo está hoy, teniendo en cuenta lo que sucedió el miércoles, la presión que empieza a existir ahora, porque empezamos a estar de lleno en la campaña electoral, no solo de las elecciones de septiembre, sino también de las elecciones de octubre? ¿Cómo está hoy entonces el mercado, analizando lo que sucede en estos 2 meses? ¿Está más intranquilo que hace unos días? ¿Está igual a la espera de lo que suceda en las elecciones? ¿Se prepara de otra manera con respecto a qué es lo que puede llegar a pasar en las elecciones de octubre? ¿Qué es lo que están viendo los mercados en estos días que no veían o que lo empezó a tranquilizar tal vez con respecto al martes pasado, a este último martes, previo a una licitación que no fue la esperada? Mira, el mercado en realidad yo creo que está avanzando paso a paso, es decir, como vos y yo que estamos siguiendo las noticias todos los días y que eso es muy importante, bueno, creo que el mercado está viendo y a su vez actuando en ese contexto. ¿Qué pasó la semana pasada? Como vos bien lo decías, un poco una tranquilidad de los mercados, cuando el dólar también se acomoda un poco, cuando lo estamos viendo en el rango más o menos de 1.300 pesos, un poquitito más, pero realmente con mucha calma en comparación con semanas anteriores cuando parecía ser que el dólar se aproximaba, coqueteaba con llegar a
el techo de la banda, es decir, a los 1.450 pesos o 1.400 por lo menos. En ese contexto, bueno, y también lo que representa para el gobierno, que eso se produzca porque, bueno, muchos rumores afirmaban o se establecían dentro del mercado que esa escalada del dólar podía repercutir en precios, cosa que no pasó y que tampoco estaría pasando este mes de agosto. Entonces, en este contexto, creo que los mercados toman mayor tranquilidad. El discurso pronunciado la semana pasada en cadena nacional por el presidente Javier Milei creo que apuntó directamente a la mantención de esta conducta macroprudencial que tiene que ver con continuar de forma severa con el ajuste fiscal. Entonces, eso de alguna manera da todo ese contexto para que la calma en los mercados continúe. Ahora, como vos bien lo decías también, la licitación realmente no fue de las mejores. Y eso también se entiende en un contexto donde el ministro Caputo salió de alguna manera a avalar y a dar tasas bastante altas desde el desarme de las leyes. Entonces ahí entran, bueno, obviamente que los especuladores, y estos especuladores de alguna manera que formamos todos en el mercado, estamos esperando una zanahoria más grande, es decir, un incentivo mayor para poder entrar en estos instrumentos en pesos, como el CAPS y GOCAPS, y de alguna manera compensar cierto desajuste que pueda darse tal vez en el mercado cambiario. Creo que esto es el día a día, hay que ver la foto, hay que ver cómo sale también la licitación del día lunes, que no estaba prevista en el calendario oficial, y creo que de alguna manera la reunión también que tuvo bueno, las autoridades del Banco Central con los distintos bancos para absorber los pesos que quedaron allí flotando, que son creo 5 billones, 5 o 6 billones de pesos, bueno, creo que también va a ser importante para la calma del mercado. Justamente teniendo en cuenta lo que va a suceder el lunes, te quería consultar acerca de, bueno, qué expectativas tienen los mercados al respecto, qué es lo que esperan que suceda el lunes en esa licitación de urgencia que propuso o que anunció el gobierno, qué es lo que necesitan para mantenerse tranquilos y sobre todo, bueno, qué es lo que se proyecta que podría llegar a pasar ese lunes que ahora adquiere una mayor importancia teniendo en cuenta lo sucedido el miércoles. Bueno, me hubiese, en principio, me hubiese gustado escuchar la conversación, la charla que tuvieron las autoridades del Banco Central con los distintos banqueros y de alguna manera la proposición que se hizo para la producción de pesos. En concreto, yo no la sé y creo que la mayoría de los agentes del mercado tampoco. Por lo tanto, creo que vamos a esperar. Si vos me decís cómo veo el panorama en general, no con la particularidad esta de cómo pueda salir la licitación, creo que hay un panorama donde hay cierta certeza y credibilidad en lo que pueda generar el gobierno, por lo menos hasta las elecciones de octubre. Sin embargo, bueno, hay que ver la dinámica, hay que ver qué se ofrece en concreto con esta nueva licitación, si las tasas son atractivas para los inversores y también para aquellos que quieran de alguna manera posicionarse, teniendo en cuenta que también esto es riesgoso en el sentido de que podría haber, no sé, movimientos del dólar que te coman de alguna manera la suba en pesos. Así que hay que ver, creo que con cautela, este contexto y cómo los agentes importantes de alguna manera responden. Creo que si realmente una cantidad, un monto, un volumen importante no entró a la licitación el día miércoles, creo que si no hay un incentivo grande, no sé si realmente sería muy convincente para que los inversores, tanto institucionales como personas físicas, puedan entrar el día lunes. Por último, quería consultarte el después de las elecciones. Uno entiende que si las elecciones terminan siendo favorables para el gobierno nacional, los mercados van a estar más tranquilos. Se estima que, evidentemente, la ciudadanía ve que la estrategia económica, el plan económico, va por el rumbo correcto, con lo cual llevaría más tranquilidad y una mayor previsibilidad a lo que suceda en este año y medio que le va a quedar después, casi 2 años que le queda después al presidente Javier Milei hasta el 2027. Lo que te quiero consultar entonces es, bueno, ¿qué pasa en el caso de que la situación no sea la ideal en las elecciones de septiembre y de octubre, que al gobierno no le vaya tan bien como lo espera? Bueno, ¿qué pasaría entonces con los mercados? ¿Qué escenario se le abre ahí a los mercados con respecto a la República Argentina? Bueno, con respecto a las acciones y bonos, creo que todavía tenemos mucho potencial para recuperar. Recordad que este año, digamos, tocaron máximo las acciones, superando ampliamente los $2.000 y ahora estamos un poquito por debajo de los $1.700.
Entonces, en ese contexto, creo que todavía el mercado está viendo, digamos, sí hubo un recupero fuerte en el mes de julio en cuanto al equity argentino, pero sin embargo, creo que todavía el mercado no ha actuado demasiado, digamos que está esperando sí o sí a esta confirmación en lo político, porque obviamente que eso va a impactar de lleno a la economía y eso obviamente que se traslada a la cotización que puedan adquirir las acciones de acuerdo a un mayor crecimiento que tengan cada uno de los negocios de estas compañías. Y lo mismo pasa con los bonos y también pasa con el riesgo país, que obviamente va a descender en caso de que el gobierno construya mayor Sí. credibilidad al tener mayor respaldo en lo político. Si vos me decís que ese contexto podría ser perjudicado por unas malas elecciones, y bueno, probablemente sí, pero digamos, el mercado no está como en un máximo como para decir habría una toma de ganancias impresionante como se ha visto en otras elecciones donde al oficialismo no le fueron, digamos, favorables unas elecciones. Así que creo que, digamos, probablemente haya una toma de ganancias, pero no creo que sea de un volumen como lo hemos visto antes, como por ejemplo con otros gobiernos como el de Mauricio Macri. Perfecto. Muchísimas gracias, Adrián, por el tiempo y por la comunicación. Bueno, ha sido un gusto y bueno, muchos saludos para toda la comunidad de Canalé que siempre ha sido tan amable conmigo. Muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego. Seguimos con más información tras esta breve pausa.